Ujú. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de hoy, que es trauma de tórax. Quiero que me indiquen si me escuchan. Sí, doctor. Va. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, como han estado viendo, hemos ido desglosando paulatinamente ciertas partes del cuerpo o regiones o sistemas, las cuales tienen su manejo dependiendo dónde fue el trauma. Cuando llega el paciente con politraumatismo, pues también, como habíamos platicado, se tiene que hacer un examen minucioso desde la cabeza hasta los pies e ir descartando si tiene o no trauma inicialmente de cráneo, facial, de cuello, y ahora vamos de tórax y luego del abdomen. Incluso a veces puede ser combinado, que va a ser un trauma tóraco abdominal. Y aparte de eso, pues también tenemos que examinarlo en su totalidad para ver si no tiene otro tipo de trauma en, ¿cómo se llama? Pélvico, trauma de huesos largos, y cómo se llama, y si los tuviere, pues cada uno va a tener que ser tratado en su momento. Pero hablando específicamente de trauma de tórax, el tórax es una caja torácica, como su nombre es, e indica que está formado por una caja de huesos, limitado en la parte anterior por el esternón, en la parte posterior por la columna vertebral y lateralmente por las arcos costales o las costillas, que son en total 12 de cada lado. Cuando tenemos un problema de trauma de tórax, se clasifica en general en dos tipos. Uno es trauma cerrado de tórax, aquel que tiene cualquier tipo de contusión en el tórax sin tener una herida. Y luego viene el trauma de tórax abierto, que este puede ser penetrante del tórax, o sea, herida penetrante al tórax por proyectil de arma de fuego, si solo tiene orificio de entrada. Si tiene orificio de entrada y orificio de salida, va a ser una herida perforante del tórax. Y es bueno saber e imaginarse y describir el trayecto del proyectil y describirlo. Por ejemplo, herida por perforante al tórax antero-posterior. Y al localizarlo nosotros tenemos que decir la región anatómica, si es en la línea medio clavicular a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal. De igual manera, el orificio de salida. Entonces, esto nos va a orientar sobre el órgano, los órganos que están en su trayecto. Si la herida es de un lado hacia el otro, va a ser una herida transeje al tórax. Y tenemos que describir que ingresa a nivel de la línea axilar media, por ejemplo, o línea axilar anterior, o línea axilar posterior. Es el orificio de entrada con orificio de salida de igual manera. Si sale en el tórax, pues va a ser propia del tórax. Pero si el trayecto proyectil es del tórax y la salida es en el abdomen, va a ser una herida transeje del tórax, pero es tóraco-abdominal, la cual va a involucrar distintos órganos y obviamente si entró en el tórax y luego bajó al abdomen, perfora el diafragma y analizar todos los órganos que puede dañar en su paso. Cuando nosotros evidenciamos de que es una herida por proyectil de arma de fuego en el tórax, la primera medida inicial es colocar un tubo de tórax o tubo de drenaje hacia el tórax, que es un tubo intercostal. Este nos va a dar la orientación
de qué tanta hemorragia hay en ese momento. Entonces, y si nosotros colocamos el tubo intercostal y empieza a dar sangre, más de 1000, dice, 1000 a 1500, ya es indicación de no quedarse solo ahí, sino que el paciente debe ir inmediatamente a sala de operaciones a una exploración del tórax. Si es propia del tórax, solo abrimos tórax, pero si involucra una herida perforante al abdomen tóraco-abdominal, hay que hacerle toracotomía y laparotomía. Todo va a depender de las indicaciones de cirugía. Cualquier herida que nosotros tengamos con proyectil de arma de fuego, lo inicial es colocar el tubo y ver cuánto da de hemorragia, y de ahí dependerá si tomamos la decisión o no de abrir el tórax. La mayoría de las veces se coloca el tubo y el paciente tiende a parar la hemorragia en 500 o en 900 o a veces solo 400, etc. Si para, ahí nos quedamos. Pero si no para la hemorragia a través del tubo que va conectado a un frasco o a un sello de agua, que es lo que se llama pleurevac, es una caja en la cual drena toda la sangre que está dando de la cavidad torácica o pleural hacia el tubo. Y eso va a depender si nosotros lo exploramos, y en ese caso se llama toracotomía. Bueno, aparte de proyectil de arma de fuego, puede ser arma blanca, entonces se va a llamar herida penetrante al tórax por arma blanca. Si es por verduguillo, y si es por cualquier otro objeto contundente, hierro, metal, etc. Entonces, es en general, repitiendo, trauma cerrado de tórax no tiene herida, y trauma abierto de tórax, aquel que tiene penetración hacia el tórax. Bueno, entonces, la medida inicial, vamos a ver cómo se manejan estos pacientes. Bueno, ya platicamos la primera parte, que vamos a dividir el tórax y saber qué son los órganos susceptibles de lesión. Pared torácica, ya les hablé de la pared torácica, es lo que se llama caja torácica, constituida por esternón, costillas y columna vertebral. Luego viene lo que se llama el espacio pleural. Esto es para recordar anatómicamente que el tórax, en su parte interna, está tapizado de una membrana que se llama pleura. Esa es la pleura parietal. Y hay otra pleura que envuelve a los pulmones, que se llama pleura visceral. Entre estas dos es el espacio pleural, que es virtual. Virtual porque cuando hay una lesión, hay hemorragia o penetración de aire, entre el tórax y la pleura se separan y es ocupado por aire o por sangre la mayoría de veces, y ese es el espacio pleural. Luego, ¿qué otros órganos contiene la cavidad torácica? Pues en su totalidad, en su mayor parte, está lo que se llama parénquima pulmonar, tanto el pulmón derecho como el izquierdo. Luego la parte media, que son las estructuras mediastinales, las cuales va a involucrar grandes vasos. Bueno, primero la glándula cardíaca, o sea, el corazón, los grandes vasos, que son la emergencia de la aorta en su porción ascendente y en su porción descendente, y tenemos los grandes vasos venosos, que es la vena cava superior e inferior, que ingresan en la aurícula derecha. Bueno, vayamos por partes. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de trauma de tórax y que necesite algún tratamiento? ¿Qué vamos a hacer primero? Pues primero es nuestra evaluación inicial del tórax. Esto involucra, y de igual manera, las medidas de reanimación cardiopulmonar, el ABC. Esto quiere decir la vía aérea, la ventilación y la circulación, que todo esté estable. Posteriormente, pues vamos a ver lo que es la inspección. Nosotros vamos a ver si el paciente respira adecuadamente y si su respiración es simétrica. Recuérdense que cada vez de que nosotros respiramos, tiene dos partes el procedimiento o el proceso de la respiración, que es la inspiración, y luego al sacar el aire, la expiración. Y va a haber un movimiento leve de cuando se llena los pulmones de aire, como que se levanta un poquito el tórax, y posteriormente desciende cuando sucede la expiración o salida de aire. Entonces, nosotros vamos a inspeccionar y ver que esos movimientos sean
adecuados y simétricos. Luego que ya lo vimos respirar, vamos al siguiente paso, que es la palpación. De preferencia, si el paciente se puede sentar, pues uno lo debería de sentar en la camilla y colocarse en la parte posterior y va a palpar el tórax. O sea, uno lo debe palpar desde la parte superior, empezando en la parte anterior, clavículas. El hecho de tocarlas o palparlas, uno está deslizando su mano para ver si no tiene ningún, ninguna deformidad. Posteriormente vamos a toda la parte del tórax hacia abajo, de igual manera en la espalda. Entonces, cuando hay trauma de tórax, con fracturas de las costillas, generalmente hay dolor o hay deformidad. Bueno, luego de que ya lo inspeccionamos, ya lo palpamos, ahora vamos a auscultarlo. Se va a auscultar al paciente desde el vértice de cada pulmón hacia abajo, de tal manera que yo pongo el estetoscopio en el vértice del lado izquierdo y luego del lado derecho. Esto nos hace o nos sirve como parámetro de referencia para saber si es la misma entrada de aire que uno escucha del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Una entrada y salida de aire y ver si no hay ninguna anormalidad como estertores o hipoventilación, etc. Entonces, vamos a auscultar vértice derecho o izquierdo, comparamos el derecho y vamos descendiendo derecho, izquierdo, hasta llegar a la base de ambos pulmones. Generalmente, cuando hay problema de mala ventilación o mala entrada de aire, eso lo vamos a hacer el diagnóstico con el escuchar adecuadamente con el estetoscopio. Cuando el paciente tiene un hemotórax, generalmente no va a haber ruidos y uno compara con el otro lado del pulmón. Ruidos de ventilación o de entrada de aire, ¿verdad? Bueno, luego viene por último lo que es la percusión. Y la percusión no es más que a percutir de igual manera el vértice pulmonar izquierdo y el derecho y comparamos el sonido de arriba hasta abajo. Cuando nosotros percutimos, lo normal que debe escucharse es un sonido resonante en ambos campos pulmonares. Pero cuando el paciente tiene, por ejemplo, líquido después de un trauma, va a tener un sonido mate, como cuando uno percute el hígado. Eso no es normal, eso nos está dando la pauta de que ese paciente tiene algo en ese lado del tórax. Por el otro lado, si uno percute, no es resonante, sino hiperresonante, más de un lado que del otro, hasta parece tambor, es probable que esa cavidad pleural esté ocupada por aire y a eso se le va a llamar neumotórax. Bueno, vayamos pues por partes. Modalidades diagnósticas adjuntas. ¿Qué vamos a hacer con este paciente que ya lo examinamos y para hacer diagnóstico del tórax? La primera medio diagnóstico del cual disponemos en las emergencias es una radiografía simple de tórax. La radiografía de tórax generalmente lo mejor es pedirla PA. ¿Qué quiere decir PA? Póstero anterior. Que los rayos X entren en la parte posterior y adelante en el pecho se va a colocar al chasis de la radiografía. Y de esta manera pues vamos a evaluar la radiografía de póstero anterior y luego al paciente se debe poner de lado para que nosotros veamos alguna anomalía. Como les vuelvo a repetir, cuando el paciente está estable y se puede sentar o incluso pararse, es lo ideal. Pero hay veces que no se puede parar porque el paciente va agudamente enfermo o traumatizado, entonces solo le colocarán la placa en la parte posterior y la radiografía se va a llamar AP, quiere decir antero-posterior, que los rayos X entran de la parte anterior a la posterior. Bueno, ¿qué otros medios diagnósticos tenemos aparte de la radiografía simple de tórax? Cuando tengamos sospecha que hay lesión de grandes vasos, principalmente la aorta, existe lo que se llama la angiotac o angiografía. ¿Qué es esto? No es más que ver la parte arterial desde el corazón hacia toda la parte la aorta ascendente y aorta descendente.
para decirles algo muy frecuente y que es de alta mortalidad en trauma severo de tórax, es lo que se llama aneurismas disecantes de la aorta, y para eso nos sirve la angiografía. ¿Y cuándo vamos a saber, dirán ustedes, para pedir un angiotac? Lo que pasa es que lo primero que uno ve es radiografía de tórax, ya vamos a ver más adelante unas. La radiografía de tórax vamos a ver de afuera hacia adentro, primero todos los huesos, luego todo el parénquima pulmonar y por último la parte central, que es el mediastino. Y cuando hay, por ejemplo, una ¿cómo se llama?, trauma de la aorta y tenemos un aneurisma disecante, vamos a encontrar un ensanchamiento mediastinal. Cuando vemos un colapso pulmonar, pues vamos a encontrar hemotórax, o sea que está ocupado por sangre, o neumotórax. Todo va a ser, depende el órgano o el área dañada, ¿va? Bueno, ¿qué otro tipo de medio diagnóstico tenemos? Pues la tomografía dinámica, y esta no es más que uno tiene los cortes de la tomografía y la puede ver dinámicamente. Bueno, ¿qué otro tipo de examen? Si tenemos sospecha que hay una lesión, ¿cómo se llama?, del corazón, pues lo que se debe pedir es, en otros lados tenemos el ecocardiograma. Aquí con nosotros contamos con un ecocardiograma, pero simple, es un transductor externo. En otros lados introducen un transductor a través de la nariz, que es transesofágico, y uno puede evaluar el corazón casi directamente. Y por último tenemos lo que se llama la toracoscopía videoasistida, y la toracoscopía no es más que introducir un toracoscopio hacia el tórax y uno va a ver toda la cavidad torácica de ese lado. En este caso, pues ya es en sala de operaciones y bajo anestesia, ¿cómo se llama?, general, por supuesto. Bueno, ¿y qué tratamiento vamos a darle a todo este tipo de lesiones que yo les menciono? Pues va a depender del diagnóstico definitivo que tenga. Por ejemplo, si dice aquí, radiografía de tórax nos evidencia un neumotórax, el tratamiento va a ser colocar un tubo de tórax, se va conectado, o sea, tubo intercostal hacia un pleurevac, y no es más que un drenaje del tórax. Si por el contrario es sangre, vamos a colocar de igual manera el tubo y va a drenar hemotórax, o sea, un hemotórax. Bueno, si por el contrario, al colocar el tubo, empieza a haber neumotórax, como les decía, y hay más de 1000 cc, ese tiene una hemorragia activa que no va a parar, entonces es urgente llevarlo a sala de operaciones para una toracotomía. Bueno, ya vamos a seguir viendo más adelante todas las lesiones por las regiones anatómicas dañadas. Entonces, y que tienen indicación de cirugía. ¿Cuáles tienen indicación de cirugía? Uno, como pueden ver aquí, un neumotórax abierto. Cada vez que tengamos una herida abierta del tórax por cualquier objeto contundente o corto contundente, y veamos que tiene entrada y salida de aire, ahí no veamos, perdón, se escucha que hay entrada y salida de aire, así simplemente, ese pulmón seguramente está colapsado y está lleno de aire, y eso se llama neumotórax abierto. Entonces, recuerden que la fisiología y de la respiración, que les decía que cuando el paciente inspira, se llena de aire todos los pulmones, pero para que esto suceda, tiene que haber una presión negativa intrapleural y la externa es positiva, pero cuando se le abre un orificio al tórax, se igualan las presiones y el pulmón ya no se expande, se colapsa, y eso se llama neumotórax abierto. ¿Qué hacer con el neumotórax abierto? Va a ser colocación de un tubo, pero escúchenme bien, nunca debe taponarse o taparse la herida donde está saliendo la respiración sin antes poner el tubo. ¿Y por qué razón? Porque si nosotros tapamos el orificio, tiende a acumularse el aire, no solo ya está colapsado un pulmón, sino se empieza a colapsar del otro lado, el lado contralateral, y puede comprometer la vida del paciente, y a esto se le llama ya un neumotórax a tensión, que puede comprometer la vida del paciente, y por tal razón es que solo debe colocarse el tubo hacia el sello de agua y luego
vida. Como consejo, cuando tengan en algún momento dentro de su práctica un paciente que tenga neumotórax abierto y no tienen tubo para ponerlo, lo tienen que mandar al hospital, cubran la herida, pero no se cubre herméticamente. Dice que se pone una compresa o un apósito en el cual se cubren 3 extremos y se deja uno abierto para que salga y entre el aire y no vaya a formar un tubo, un neumotórax a tensión y se muera el paciente en el traslado. De igual manera sucede una herida de tórax succionante, es esa que tiene una silba, entrada y salida de aire. ¿Qué otra lesión pueden haber en lo que es y necesita tratamiento quirúrgico? En la pared torácica son fracturas del esternón, que principalmente están con desplazamiento posterior. O sea, una fractura del esternón que está desplazada, obviamente, es una indicación de cirugía. Bueno, aquí es solo para que vean, desafortunadamente no es muy clara, pero quise yo ejemplificarles una radiografía con múltiples fracturas y como consecuencia tiene que ver uno, si tiene no solo las fracturas, más compromiso de la expansión pulmonar, por eso se llama fracturas costales con o sin compromiso pulmonar. Bueno, aquí hay otra radiografía torácica que muestra lo que llamamos, aquí dice un tórax inestable. Ya les platicaba yo que cuando hay una herida que está permitiendo salida de mucho aire a la cavidad pleural, vamos a obtener una acumulación severa de aire que puede ir comprimiendo el tórax y se empieza a desviar el mediastino hacia el lado contralateral y dar como consecuencia un tórax a tensión. Tórax inestable. ¿Qué es tórax inestable? Por definición, tórax inestable es aquel paciente que perdió su estabilidad torácica, pero se define como la presencia de más de 4 fracturas dobles en una hemitórax del paciente. Esto quiere decir que cada costilla tiene 2 fracturas, una anterior y una posterior, y cuando hay 4 ya se pierde la estabilidad torácica. De igual manera, si se fractura el esternón, ya pierde la estabilidad, pero por definición, múltiples fracturas, pero más de 4 fracturas dobles de las costillas dejan lo que se llama, se pierde la estabilidad torácica y hay tórax inestable. Cuando nosotros tengamos radiografías, lo normal es que nosotros veamos bien ambos campos pulmonares, grises los pulmones con buena expansión pulmonar, se va a ver bien el hemidiafragma, tal vez miremos la que tienen en el lado derecho. Nosotros vamos a empezar viendo todo lo que es los pulmones, van a verse como acá gris y la expansión pulmonar o la trama pulmonar llega hasta la periferia, eso es en los pulmones. Este lado está de igual manera, pero tiene algo acá. Es una sombra más blanca. Y a esto se le llama ya contusión pulmonar. Pero podemos ver el hemidiafragma del lado derecho y el hemidiafragma del lado izquierdo. Y se nota bien lo que es la silueta cardíaca y parte del mediastino. Como les decía yo, cuando veamos que está muy blanco toda esta parte de acá y más grande, eso se le llama ensanchamiento mediastinal, que puede darse con ruptura de grandes vasos o ruptura de la tráquea o del esófago. Sigamos, pues. Aquí pueden ver radiografía torácica que muestra un neumotórax del lado derecho. Como ustedes pueden, tal vez, con una buena, bien se ve acá. Vamos a evidenciar que aquí está la parte del pulmón y luego tiene aquí gris también. Eso nos está indicando que hay una radiografía que tiene neumotórax. ¿Cuál es el tratamiento del neumotórax? Colocar un tubo intercostal conectado a un sello de agua o un pleureback. Luego la radiografía del lado derecho muestra un hemotórax del lado derecho. Tengan esto siempre presente. Cuando es líquido en el pulmón, la radiografía simple de tórax va a evidenciar color blanco, como está acá del lado derecho. Y cuando es mucho aire es sumamente negro. ¿Cómo diferenciar el negro de neumotórax y del parénquima pulmonar? Pues cuando uno tiene
la radiografía tiende a ponerle más luz y van a ver que hay trama pulmonar que llega hasta la periferia. Pero esta radiografía, y se ve bien el hemidiafragma del lado derecho. Este es el seno cardiofrénico bien definido y el seno costodiafragmático es de este lado y están bien definidos. No así del lado derecho donde se pierde la silueta cardíaca y está totalmente blanco. Este es un tórax que tiene presencia de líquido y después de haber tenido un trauma, lo más seguro que tiene acá es sangre. Tratamiento es colocar el tubo de tórax, que no les había mencionado, pero los tubos de tórax, a ver si les puedo pasar un video, se colocan más o menos en el cuarto, entre tercero y quinto espacio intercostal, línea media axilar, y siempre que se coloque tiene que tener la técnica adecuada, como vamos a ver, para no lesionar los vasos que tiene cada costilla. Recuérdese que pasa por debajo el paquete vasculonervioso. Ahí pasa una arteria, una vena y un nervio intercostal. Y en el momento que se va a colocar el tubo, uno tiene que deslizar el tubo en el borde superior de la costilla inferior para que no se vaya a lesionar ese paquete vasculonervioso. Bueno, ¿qué lesiones podemos tener ahora en cada una de estas partes? Primero vayamos al espacio pleural. Espacio pleural, ya ustedes van a decir, eso es lo que está en las dos pleuras, entre la parietal y visceral. ¿Qué podemos tener ahí? Cuando hay hemorragia activa, se acumula ahí y eso se llama hemotórax. Si es una acumulación severa de sangre, más de 1000, se le va a llamar hemotórax masivo. Y si en determinado momento este no se drena y que se puede coagular, se va a llamar un hemotórax coagulado. ¿Qué lesiones pueden pasar en los pulmones o en el parénquima pulmonar? Pues por el mismo trauma puede haber sangrado activo por desgarro pulmonar o puede haber lesiones en la tráquea o bronquios mayores. Eso es en la parte de lo que es el parénquima pulmonar. Aquí me refiero bronquio derecho o bronquio izquierdo. Y ahora vamos a la parte de en medio, que son lesiones mediastinales. Aquí tenemos que pensar los órganos que están en el mediastino. Entonces, ¿qué podemos tener ahí? Pues lo primero, tenemos la glándula cardíaca o el corazón y puede haber lo que se llama un trauma cardíaco, que puede ser penetrante si fue por herida por arma blanca o por perfil de arma de fuego, o contuso, que es solo por contusión sin tener herida, que pueda presentar en un momento pérdida exagerada de sangre o exsanguinación, y el paciente puede sufrir lo que se llama taponamiento cardíaco. Y al haber taponamiento cardíaco, el paciente en un momento dado puede fallecer porque tapa el corazón, como dice su nombre, ya no lo deja hacer su función normal de enviar sangre a toda la economía y el paciente puede fallecer. Puede haber lesión de grandes vasos, lesión del esófago en su porción torácica y de la tráquea, por supuesto, ¿va? Pero vale la pena mencionar o describir un poco más lo que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco no es más que una lesión directa al corazón y generalmente se va a dar porque hay una hemorragia la cual se acumula entre la membrana que envuelve el corazón, que se llama pericardio, y propiamente el corazón. Ese es el espacio pericárdico, que es virtual, pero cuando hay una lesión penetrante y se empieza a acumular sangre, empieza a comprimir el corazón y a eso se le llama taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco debe hacerse el diagnóstico lo más pronto posible porque el paciente puede fallecer. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de taponamiento cardíaco? Pues hay una triada que se llama triada de Beck. Y la triada de Beck son 3 hallazgos principales. Uno, que el paciente esté con ruidos cardíacos alejados. O sea, ustedes lo escuchan y casi no se escuchan los ruidos cardíacos. 2, el paciente está ahí con hipotensión. O sea que cuando nosotros llega un paciente, tienen que tomarle signos vitales. Está hipotenso, miren si no tiene y no le escuchan el corazón. Y la tercera es ingurgitación yugular. Entonces, esas 3 es la triada de Beck. Y cuando tenemos la triada de Beck positiva, con los 3 hallazgos de ingurgitación yugular, de ruidos cardíacos alejados, hipotensión,
Entonces ese paciente está a punto de hacer paro porque tiene taponamiento cardíaco. ¿Y cuál es el tratamiento del taponamiento cardíaco que puede ser salvador de ese paciente? Es sacar esa sangre de la cavidad pericárdica. ¿Y cómo se saca? En emergencia puede hacerse lo que se llama una pericardiocentesis. La pericardiocentesis puede ser salvadora mientras este paciente va a sala de operaciones. Entonces la pericardiocentesis no es más que utilizar un trocar grande, o sea, un angiocat número 16 o 14, el cual se introduce en la parte inferior de las costillas, del lado derecho del apéndice xifoides, dirigido hacia la punta del corazón. Y uno introduce con una jeringa de 50 cc o grande, o más si hubiera, se introduce el trocar y se va aspirando. De tal manera que cuando uno perfora el pericardio y hay sangre en el pericardio, se va a obtener sangre va a liberar para que el corazón siga latiendo todavía y no haga paro. ¿Qué es lo que pasa cuando se acumula sangre en la cavidad pericárdica? El corazón empieza a tener presión externa y al tener presión externa disminuye el gasto de precarga y obviamente la precarga no hay cantidad de sangre para que llegue a los ventrículos, entonces la cantidad de sangre postcarga ya no va a tener para la eyaculación de la sangre hacia toda la circulación mayor. Entonces, eso es una cosa que sucede en momentos, y si hay taponamiento cardíaco, se hace una pericardiocentesis en emergencia y el paciente debe ir inmediatamente a sala de operaciones. Me dirán ustedes, ¿ya qué? Se le hace una ventana pericárdica, y la ventana pericárdica no es más que abrir a nivel debajo del xifoides del esternón, o sea, la punta del esternón, se hace una herida pequeña, se desinserta el diafragma y se procede a abrir el pericardio y generalmente va a salir la sangre y va a liberar el corazón. Pero si es positiva la ventana pericárdica, positiva quiero decir que salga bastante sangre a presión, entonces tiene uno que ir a parar esa hemorragia. Inmediatamente el paso a seguir es hacer lo que se llama una incisión mediana sobre el esternón hasta la horquilla esternal y se hace una esternotomía media para ir inmediatamente a parar la hemorragia donde está el daño para poder salvar a ese paciente. Bueno, muy bien. Sigamos conductas generales de cirugía. ¿Cómo se llama cuando nosotros vamos a explorar el tórax? El nombre propio es una toracotomía y esta puede hacerse posterolateral, quiere decir es la estándar, que se hace una incisión de la parte de la línea axilar anterior hacia atrás y eso se va a llamar una toracotomía posterolateral. Este tiene el acceso a un hemitórax en particular. Acceso a otro sitio del tórax, el abdomen, es difícil. O sea que si nosotros pensamos que hay una lesión solo del pulmón, entonces una toracotomía posterolateral, bien sea del lado derecho o del lado izquierdo, es adecuada. Pero existe otra forma que es la toracotomía anterolateral, de la parte anterior hacia lateral. Esto es cuando sospechamos lesión de la emergencia de los grandes vasos de la aorta y que se puede ir a hacer el control directo de la subclavia, etc. Entonces, eso se va a llamar toracotomía anterolateral. Este tipo de incisión que se llama toracotomía anterolateral tiene un acceso muy bueno para el corazón, para la parte del mediastino anterior y superior y estructura de la cavidad pleural opuesta, si no le va a llegar uno, obviamente, solo las de ese lado. Bueno, si nosotros vamos a abordar el tórax, les decía, en la parte anterior y mediana, se va a llamar esternotomía media o mediana. Y esta tiene, como dice aquí, un acceso muy bueno hacia hacer algún tipo de cirugía al corazón, grandes vasos del mediastino anterior, me refiero a la emergencia de la aorta ascendente, pero aquí dice de una vez que tiene difícil acceso a lo que es lesiones del pulmón, tanto de un lado, y a la aorta descendente, porque aquí solo estamos viendo la parte del mediastino anterior. Entonces, en ese caso tendríamos que hacer toracotomía.
La esternotomía media se puede extender, o mediana, que se puede extender al cuello por si hay lesión de vasos, tanto del lado derecho o del lado izquierdo. Tiene un acceso excelente, como dice aquí, para el arco aórtico y los vasos innominados, que son los venosos que van del retorno venoso hacia el corazón. Bueno, esto es solo para que vean que hay una combinación de estas incisiones, la esternotomía mediana combinada con extensión a la clavícula, cuando hay lesión de vasos subclavios, o una toracotomía anterolateral izquierda llamada trapdoor, ya la vamos a ver ahorita, es una puerta o ventana. Tiene un acceso muy bueno hacia el estrecho torácico izquierdo, o bien sea derecho, y el único problema que tiene esta trapdoor es que puede provocar lesión de las estructuras del ¿cómo se llama?, del plexo braquial. Entonces aquí las tenemos para que vean. En la letra A superior vamos a tener primero una toracotomía anterolateral. Pero si nosotros sospechamos o tenemos necesidad de explorar el otro hemitórax, o la cavidad contralateral, se puede extender y va a ser una toracotomía transversa anterior. Aquí tenemos la esternotomía media o mediana, si se prolonga hacia la clavícula, cuando hay lesión de los vasos de la clavícula, o si necesitamos hacer lo que se llama la trapdoor, que les decía, se hace incisión del esternón en la parte media, se extiende hacia arriba en la clavícula y hacia abajo, de tal manera que podemos, como quien dice, abrir esta parte como que fuera una puerta o una ventana y hacer lo que necesitamos dentro de la cavidad torácica. ¿Qué lesiones se van a dar en cada una de las estructuras del tórax? Si hablamos las lesiones en la pared torácica, ¿cuál es la pared torácica? Los huesos. Pueden haber fracturas de las costillas, fracturas costales, puede haber fractura del esternón, y cuando hay múltiples fracturas de estas y el esternón, va a formar lo que se llama tórax inestable, y si son heridas abiertas, va a haber un neumotórax abierto. Sigamos aquí para que vean ejemplos de radiografías. Esta primera, la superior izquierda, vamos a evidenciar que tenemos una radiografía con expansión pulmonar adecuada del lado izquierdo, perdón, este es el lado derecho, en su parte superior, pero a medida que baja hay una parte blanca, ¿eh? Esto es presencia de líquido, y a eso después del trauma lo más seguro es que vaya a ser hemotórax. Como pueden ver, para que sea normal, nosotros vamos a evidenciar una buena expansión pulmonar, una buena ciliaca cardíaca, un ángulo costofrénico, este es el costofrénico y este es el cardiofrénico, y la nitidez del diafragma, que no se ve de este lado, como pueden ver aquí, se pierde. Entonces este paciente que tiene una acumulación de sangre, y eso se llama hemotórax. Así les decía yo cuando tenemos un tórax inestable, que hay fracturas costales, y aquí por ejemplo donde está marcado en celeste, 1, 2, 3, 4, más de esas 4 dobles anteriores y posteriores forman lo que se llama un tórax inestable, se pierde la estabilidad torácica, o esta forma en la que se fracturan casi en la inserción de las costillas con el esternón, fractura 1, 2, 3, 4 más de esas, y de igual manera al otro lado ya tenemos un tórax inestable. Bueno, ¿qué lesiones se van a dar o diagnóstico van a tener en el espacio pleural entre ambas pleuras? Cuando hay presencia de aire, neumotórax simple. Cuando hay presencia de aire a tensión, o sea, que se acumula demasiado aire, ya de por sí un neumotórax simple comprime el pulmón del lado lesionado. Pero cuando se empieza a comprimir, a desviar las estructuras mediastino hacia el lado sano, se llama neumotórax a tensión. Aquí es cuando urge un tubo de tórax lo más pronto posible. Si la acumulación es de sangre, se va a llamar hemotórax. Y si la sangre se coagula, se llama hemotórax coagulado. Bueno, aquí hay unas radiografías para que puedan ver imágenes de cuando hay problemas. Por ejemplo, aquí van a ver en la primera superior izquierda la presencia de neumotórax. Como pueden ver, aquí tenemos el pulmón derecho y tiene su vasculatura pulmonar, pero hay una línea acá
ahí la señala la flecha, y esta parte de aquí para afuera ya no tiene vascularidad pulmonar, ese es un neumotórax. ¿Ah? Cuando la cantidad de, es decir, el color, como pueden ver en la inferior derecha, se ve la parte del pulmón y la parte externa ya es más blanca, esa es acumulación de sangre, y lo más seguro es que es un hemotórax. Entonces, aquí podemos ver también una radiografía más catastrófica en el sentido que vamos a ver la parte del pulmón y acumulación de aire aquí es un neumotórax. Entonces, tener presente siempre que cuando es blanco es hemotórax, o sea, sangre. Y si es muy negro, es neumotórax. Bueno, en esta parte inferior se ve bien lo que es el pulmón colapsado y la presencia más blanca de líquido, ese es hemotórax. ¿Qué lesiones pueden darse en el parénquima pulmonar? Pues tenemos una contusión pulmonar, como les había dicho, la imagen radiográfica va a ser una imagen blanca que no permite ver la vasculatura pulmonar, eso es contusión pulmonar. Luego, se me pasó. Luego vamos, cuando se lastima el pulmón o tiene una herida, es una laceración pulmonar. Cuando hay una hemorragia interna en el pulmón y se acumula sangre, puede haber lo que se llama un hematoma pulmonar, o se rompen los alvéolos y se acumula aire, se va a llamar neumatocele. Aquí tenemos otras radiografías para que vean. En la superior izquierda vamos a evidenciar que hay una radiografía de tórax en la que la parte del pulmón del lado derecho se logra ver bien, pero se está desviando un poco el mediastino hacia este lado. Se ve nítido el hemidiafragma y el seno costofrénico y cardiofrénico, pero no así del lado izquierdo. Y está blanco, esa es imagen de líquido dentro del pulmón y, en la cavidad pleural, lo más seguro que sea un hemotórax. Aquí tenemos otra que yo les decía, podemos ver el pulmón del lado izquierdo, nitidez del hemidiafragma, tanto del lado izquierdo como el derecho, la silueta cardíaca está bien acá, pero arriba tenemos una zona oscura, no es oscura, sino es blanca, en la que puede ser una lesión pulmonar con un hematoma pulmonar o simplemente contusión pulmonar. Bueno, ¿qué lesiones pueden darse en el mediastino? Entonces uno piensa inmediatamente qué estructuras hay en el mediastino. Entonces recuerden, en el mediastino tenemos lo que es la tráquea en su porción torácica, atrás tenemos el esófago, tenemos también grandes vasos que es la aorta, tenemos también la vena cava. Entonces aquí pueden ver las lesiones que pueden darse. Primero, lesión de la tráquea en su porción que se dividen en la parte derecha e izquierda, o sea, en la carina. Puede haber una lesión aórtica, puede haber una contusión directa del corazón, que es una contusión miocárdica, que como consecuencia puede dar lo que ya platicamos, su taponamiento cardíaco, y por tal razón siempre que vean un paciente politraumatizado, evalúen si no tiene triada de Beck, porque el paciente además de estar hipotenso, de tener ingurgitación yugular y tiene ruidos cardíacos alejados, puede estar, como quien dice, en las últimas. Va a estar sudoroso, pálido, hipotenso. Entonces el paciente requiere una atención inmediata. Bueno, y por supuesto puede haber una lesión esofágica que generalmente se da cuando son heridas transejes, tanto de un lado hacia el otro lado del tórax. ¿Y cómo hacemos nosotros diagnóstico en esos casos? Vamos a ver aquí adelante. Uno, si tenemos salida de aire o acumulación de aire en la cavidad pleural en una radiografía, pues se coloca un tubo intercostal. Pero existe a veces la particularidad de que un tubo no hace que se expanda el pulmón. Entonces uno puede tener la sospecha de una fuga grande de aire, y la fuga grande de aire generalmente se puede dar en la parte de los bronquios primarios, bien sea el derecho o el izquierdo. Y cuando es la lesión cerca al pulmón, va a salir mucho aire a la cavidad pleural y va a estar burbujeando el tubo. Esa es una lesión que debe resolverse quirúrgicamente, no se va a resolver solo con el tubo.
Abajo pueden ver otra lesión diferente. Es también lesión del órgano, perdón, del bronquio en su emergencia, o sea, en la mera carina, y entonces tiende a haber salida de aire en la parte media del tórax. Eso se llama un aire en el mediastino, y el diagnóstico es neumomediastino. En una radiografía de tórax vamos a ver presencia de aire en el mediastino, y eso se llama neumomediastino. Lo primero que nos hace pensar es de que tenga una ruptura de la tráquea o del bronquio en su emergencia. Y cuando hay, y como pueden ver, aquí están las dos pleuras, la pleura parietal y la visceral, y no hay acumulación de nada dentro de esa cavidad. Entonces es una lesión primaria o del bronquio primario en su emergencia. Y en el lado derecho pues tenemos lo que se llama un estudio para hacer diagnóstico de lesión del esófago. Cuando tengamos lesiones transeje del tórax, es mandatorio pedir lo que se llama un esofagograma. Y el esofagograma no es más que pedirle al paciente que trague un medio de contraste que se llama bario y se le toma radiografía de tórax. Lo normal de frente y de lado, AP y lateral. Lo normal es que cuando el paciente trague el bario, va a dibujar bien el esófago, y después del esófago empieza a aparecer el medio de contraste aquí abajo del diafragma en el tórax. Pero esta es una radiografía normal en que deglute el paciente el bario y se empieza a regar en todo lo que es alrededor de la silueta cardíaca, y prácticamente se formó lo que es el corazón. Entonces este es un paciente que tiene ruptura del esófago, o sea, una lesión esofágica que obviamente debe ser tratada inmediatamente para evitar que el paciente sufra de una mediastinitis, y de eso se puede morir. Bueno, muy bien. Creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta. Si no, solo quisiera yo mostrarles. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, por ejemplo, ¿qué es que no logro entender, o qué es lo que pasa para que en el neumotórax a tensión pues se provoque la hipotensión? Les explico. Cuando tenemos un neumotórax simple, el paciente lo tolera porque va a tener un colapso pulmonar parcial del lado afectado. Ese es un neumotórax simple. ¿Qué pasa cuando hay un neumotórax a tensión? La acumulación de aire es masiva, puede ser porque se desgarró el pulmón y ahí en cada inspiración acumula más aire en la cavidad torácica, más aire en la cavidad torácica, porque entra el aire al pulmón, sale a la cavidad pleural y se empieza a acumular. Primero va a ser un neumotórax simple, pero a medida que sea mayor o que pase el tiempo, se colapsa totalmente el pulmón del lado afectado. Pero no se le da tratamiento y ahí sigue habiendo la fuga de aire hacia la cavidad pleural, entonces se empieza a comprimir las estructuras del mediastino. Entonces empieza a haber compresión de grandes vasos y se desplaza tanto que empieza a comprometer el pulmón contralateral. Primero comprime los grandes vasos y puede haber compresión que va a empezar a alterar sus signos vitales y principalmente hipotensión, porque el paciente empieza a tener problemas de ventilación y de intercambio de CO2, a tal punto que si nosotros no lo tratamos, se sigue acumulando más el aire y el paciente se queda con cero cantidad de pulmón para respirar y con compresión del aire presente ahí. Entonces va a haber un neumotórax a tensión con el paciente pálido, sudoroso, hipotenso y que se puede morir. Por tal razón, ya les digo yo, se debe colocar un tubo lo antes posible y uno evidencia salida abundante de aire. Y por eso les decía yo, tengan cuidado cuando vayan a referir un paciente si no tienen las condiciones adecuadas para colocar un tubo y que tenía una herida penetrante al tórax o abierta. Entonces, uno la va a cubrir porque lo va a mandar al hospital, pero no cubran bien herméticamente esa herida porque en el camino el paciente sigue respirando. Y si sigue respirando y está bien tapada esa herida, va a acumular aire a tal punto que puede suceder un neumotórax a tensión.
No sé si responde a la pregunta, a tu inquietud. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces aquí hay algo que quería yo que vieran cómo es una respiración de un tórax inestable. Ven, el paciente tiene múltiples fracturas y su respiración hace lo que llamamos respiración paradójica. Ustedes pueden ver, ven el video, que no hay una respiración simétrica. ¿Qué quiero decir con eso? Porque tiene respiración paradójica. La respiración paradójica es por lo siguiente. Lo normal es de que uno entra el aire, se levantan ambos hemitórax y al salir baja. Pero en el paciente que tiene respiración paradójica va a ser aquel que de un lado es un tórax batiente, se le llama. Un lado se levanta y el otro, donde están las fracturas, se hunde. Y eso se llama respiración paradójica, que se da en un trauma con tórax inestable. Vean, se levanta del otro lado, pero aquí se hunde en lugar de levantarse. Y se hunde porque ahí tiene múltiples fracturas, ¿ya? Y eso se llama tórax inestable con respiración paradójica. Muy bien, creo que tengo otro aquí para ver lo que es cómo se coloca un tubo intercostal. Aquí estamos. Se coloca al paciente en decúbito supino, como está ahí, y se le pide que levante su brazo y que lo coloque detrás de la cabeza. Ubicamos lo que está haciendo es la línea axilar posterior, ya vio la línea axilar media y uno hace un lugar más o menos entre el cuarto, miren, espacio intercostal y línea axilar media. Se procede a hacer lo que se llama la infiltración con anestesia, donde va a ser la herida. Entonces se infiltra anestésico, se aspira y luego se procede a inyectar la anestesia, ¿ven? Entonces generalmente vamos a poner anestésico tanto en la parte subcutánea e incluso a veces más adentro. Cuando uno entra a la cavidad torácica generalmente va a jalar aire, pero entonces ahí está, jaló aire, se regresa un poquito y se empieza a colocar el anestésico, ¿ya? Bueno, una vez que nosotros ya, bueno, lo primero fue la asepsia y la limpieza que se hizo con yodo. Luego se hizo lo que está haciendo ahorita, lo que es la infiltración con un anestésico local. Ya que está hecha la infiltración con anestésico local, por supuesto, vuelvo a repetir, ubicamos el lugar cerca de la tetía, más o menos en el cuarto espacio intercostal. Vamos con el bisturí a hacer nuestra herida. ¿Qué pasó? Ahí va, la herida en la piel que fue anestesiada o infiltrada. Vamos a ver. Está caminando, ¿eh? La herida puede ser transversa o vertical, eso no importa. ¿Y cómo se llama? Vamos a acelerarlo aquí un poquito para ver qué está pasando. Ahí va, bueno, esperamos un ratito aquí. Un poquito antes para que vean cómo se... Obviamente, si ya está infiltrado, ahí estamos. Ahí está, ya está anestesiado, entonces se hace una heridita de más o menos 1 a 2 centímetros, depende el diámetro o el calibre del tubo que vamos a poner. Luego que se hace la incisión en piel, se procede a hacer la disección con una Kelly y empezamos ahí a localizar el espacio intercostal. Eso les decía yo que generalmente vamos a hacer la disección en la parte superior de la costilla, de tal manera que nunca se debe hacer esta maniobra con la Kelly en la parte inferior de la costilla porque vamos a lesionar el paquete vasculonervioso. Se hace con una Kelly o mosco y la abertura que está haciendo es de los músculos intercostales, pero pegado al borde superior de la costilla. Entonces, esto puede uno introducir la Kelly hasta entrar al tórax. ¿Ven? Entonces, una vez que ya hicimos el camino, por decirles, ahí entró, ¿eh? Ahí entró la Kelly al tórax, se abre, y entonces ya que está abierto, es posible que empiece a drenar sangre del hemotórax que tiene, pero vamos ahora a introducir el tubo, que es este que tiene una guía,
y debe irse suavemente. Generalmente que cuando entre a veces da uno un empujoncito con mucha gentileza, porque si se va directo puede lesionar el pulmón. Ahí atravesó lo que es ¿cómo se llama? La pared torácica en el espacio intercostal, y luego debe dirigirse hacia arriba y posterior para no irse directo al pulmón, si no es como que estuviéramos o pudiéramos lesionar el pulmón. Ahí está corriendo, esperemos un momentito más. No sé por qué esto tenía volumen, está alto. Ahí vamos. Generalmente quien esté colocando el tubo debe auxiliarse de otro ayudante o personal paramédico para que cuando uno coloque el tubo lo debe de fijar esa persona, detener mientras nosotros preparamos nuestro punto para poner fijar el tubo, y luego se deja colocada unas gasas en pantalón. Luego que nosotros introducimos el tubo, se debe doblar y se debe conectar al sistema del sello de agua, o sea, el sistema del pleureback. Este va a tener la capacidad, o sea, el lugar de depósito de drenaje, y cuando este se llene, pues ya se puede vaciar, ¿verdad? Pero es muy importante que cuando nosotros colocamos ese tubo de drenaje, midamos cuánto está dando de sangre, porque generalmente cuando uno pone el tubo, la sangre empieza a salir inmediatamente, y uno debe dejar de ver el paciente, de estar con el paciente, hasta que deje de drenar, o sea que se detuvo la hemorragia, ¿verdad? Bueno, veamos qué pasó. Ahí estamos, ¿ven? Y ahí va a tocar aquí. Ese es el pleureback. Ahorita vamos a ver. Aquí un poquito menos, no sé por qué. Ahí está. Ahí está, se introdujo hacia arriba, se jala la guía y se introduce el tubo. Se tapa y posteriormente se coloca, ahí está, ¿ve? Hacia la conexión o el sistema del pleureback o el sello de agua. Debe estar bien fijo. Luego se le pide favor a la persona que los ayude para colocar el punto. Esos tubos, la mayoría tiene esa línea que está señalando el que está colocando el tubo. Esa línea es radiopaca, de tal manera que cuando se tome una radiografía vamos a evidenciar hasta dónde. Miren, aquí se está evidenciando la salida de aire en el pleureback, ¿ven? Cada vez que ahí está, respira el paciente, sale el aire. Y si es sangre, va a salir la sangre. Él se está fijación del tubo con la pierna, porque muchas veces cuando uno agarra el punto para ponerlo, se le puede salir por su peso, ¿verdad? Entonces ahí solo lo fijó, o alguien que se lo fije a uno, y luego se va a colocar un punto a nivel de la herida para que se quede fijo con lo que nosotros llamamos una bota romana. Bota romana quiere decir que está, va a poner un punto y luego da vuelta al tubo para que quede fijo. Ahí está. Puede darse 2 o 3 más de estas, y esto nos está asegurando que el tubo quede fijo, y que no se vaya a extraer por un jaloncito, etcétera. La vigilancia de estos tubos que van conectados a un sello de agua, debe estar controlado el volumen principalmente, para ver si no hay indicación de llevar al paciente a sala de operaciones. Como pueden ver, aquí ya le había puesto uno y todavía le puso otro, el cual nos va a servir para cuando nos retiremos el tubo, se aprieta o se cuadra y se cierra esa herida. Esto solo queda ahí enredadito para ponerlo al final. Se colocará un... Bueno, no le conectes respiración al tubo, apósito. Ya en la planta se lo conectamos mañana. Bueno, muy bien. Bueno, si tienen preguntas, y si no, terminamos ahí.
Si no hay preguntas, nos quedamos ahí para la clase de mañana, que será trauma abdominal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuántos quedaron? 93. Bueno, obviamente o quedó todo muy claro, o por lo menos creo que haya quedado bastante explicado para conocimiento. Buenas tardes, jóvenes. Nos vemos mañana entonces.